Saludos a todos y todas los que estáis escudriñando la piedra y bienvenidos a otra entrega del Palantir. Aquí estamos fieles a la cita para comentar esta última remesa de comentarios de los diseñadores, fax y erratas que se han publicado a 7 de agosto de 2025. Una remesa que ha dado bastante que hablar, la verdad que vamos a decir que ha sido de altos vuelos. A pesar de que no todos los que estamos en este programa quizá estemos de acuerdo en que ha habido tanto contenido, esto es una cosa que podemos comentar también, pero desde luego se ha hablado. Se ha hablado y mucho y nosotros vamos a intentar aportar también nuestro granito de arena a la conversación y al estado del debate. Y para eso, pues como siempre, me gustaría presentar a mi compañero de fatigas, a mi inseparable Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enrique, muy buenas a todos los que nos estáis oyendo y un placer estar aquí una vez más comentando. Bueno, siempre estamos un poco a la espera, ¿no? Cuando llegan estas facs, porque multitud de preguntas se plantean entre una y otra, muchísimas situaciones, muchos ruegos y solicitudes, y al final lo que nunca sabemos es ni cuántas ni cómo de profundas son las facs que aparecen o publican, ¿verdad, Enrique? ¿Verdad? Esto se está pareciendo poco a poco a una lotería. Ayer comentaba con un compañero que yo ya no pongo la mano en el fuego por Workshop, pero nunca más, porque desde luego nunca sabes por dónde van a salir. Por quien sí pondría la mano en el fuego es por nuestra tercera pata. No sé, últimamente está aquí muy a menudo, la verdad. Vamos a tener que dejarle la llave a don Javier Portillo Parera. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a comentar esas facts, ¿no? que Game Workshop ha decidido traernos este verano. Así es, y yo creo que sin más preámbulo, porque no nos gustaría hacer esto una entrega meticulosa, comentando una por una, porque ya sabes que tampoco sería tan interesante. Hay algunas que no tienen tanto contenido, que no tienen tanto jugo, que son muy autoexplicativas. Hay otras que sí que han hecho bastante ruido, ¿no? Y creo que la que más ha sido la errata que se señala en el documento de los ejércitos de la Tierra Media, que es el movimiento de Gulabar. Vamos a empezar, con toda la artillería, ¿no? Y es que Gulabar ahora mueve 12 volando, cuando hasta hace 3 días, como ya sabéis, movía 6 volando. Una cosa bastante rara en su momento, que ahora parece que algunos dicen arreglado, yo creo que rectificado. Y el matiz es importante. Y por eso yo os quiero preguntar, compas, ¿qué opináis vosotros? Si creéis que ha sido una errata o una rectificación por parte de Workshop. Es decir, si es una errata, ha sido una errata muy larga, de 8 meses, ¿vale? Si ha sido una rectificación, para mí tiene más sentido. Mario, ¿tú qué opinas? Pues la verdad es que estaba justo repasando cómo estaba escrito, ¿no? Y literalmente, sin más explicación, más preámbulo o simplemente más texto, pone cambia el valor de movimiento característico a 12 UMs y a funcionar. Realmente me llama la atención, ¿no? Porque al final hemos visto que en sucesivos, perdón, en el primero que se vio previamente, que recordemos que era el suplemento de Arnor, nacido y ya muerto prácticamente, y su posterior documento, vamos a decir, filtrado, en el cual nos daban la opción de estos perfiles poder utilizarlos, ya aparecía este primer movimiento característico de 6 o de 6 pulgadas, y en los sucesivos ha seguido apareciendo así hasta un total de 3 veces en, recordemos, documentos oficiales y no filtraciones o habladurías o comentarios en Facebook a los que la gente le da mucho like. Con lo cual me parece que llama poderosamente la atención que se haya cambiado a 12 y que ni siquiera lo nombren en el artículo a nivel de decir, oye, pues hemos intentado rebalancear esto porque lo hicimos con una intencionalidad, además al añadirle, pues recordemos la regla de Stalkansin, creíamos que era suficiente y era suficiente amenaza y ese rango de movimiento pues era una vez más el suficiente o el necesario. Y luego hemos visto que no. Y quizá algo de esto lo echaría de menos si fuera en este sentido. Si no, parece que es, como tú bien comentabas, una recogidita de cable. Y no voy a darle mucha bola. Todo el mundo sabía que estaba mal. Yo no quería admitirlo y ahora sí. Y en lugar de darte la razón, prefiero cambiarlo y como que no ha pasado nada, ¿no? Me parece un poco maniobra de querer quedar de guante blanco. Pero se les ha visto el plumero en cierta medida.
Sí, yo opino un poco lo mismo. Voy a, antes de darle paso a Javi, mi opinión, porque yo creo que en algunos programas anteriores yo dije que pensaba que se iba a mantener en 6 pulgadas, porque realmente te incitaban a pensar esto, insisto. Salió el documento adaptando Rise of Akmar para la nueva edición, movía 6, no se corrigió en febrero. Salió el Armis de la Tierra Media, movía 6, que desde luego ya tuvieron tiempo más que de sobra con el feedback que hubo de bastante tiempo, insisto, para haberlo corregido, y parece que no quisieron. Mm, a ver, estaba ahí. Yo siempre digo lo mismo. Yo creía que no lo iban a cambiar. Lo digo porque se están intentando cobrar muchas facturitas ahora, últimamente, como cada vez que hay un cambio de estos, ¿no? Eh, yo pensaba sinceramente que se iba a quedar así y me parece ahora que ha sido un cambio a posteriori. Ya más por las quejas de la comunidad, que las ha habido, evidentemente, porque es que el cambio era malo. O sea, si era un cambio malo. Creo que ha sido también porque se han dado cuenta de que el Orfeo era injugable y que de hecho iba a ser injugado. Eh, que no iba a tener ningún recorrido. De hecho, Javi nos lo puede decir ahora porque él ha jugado Sombras de Akmar sin Gulabar en un torneo nacional. O sea que es que Gulabar no iba a tener ningún tipo de proyección, ni la más mínima, porque es que era injugable. Creo que se han dado cuenta de esto y, como tú dices, Mario, han dicho, yo aquí pongo esto y como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues hagamos como que no hubiera pasado nada. Gulabar nos ha dado unos meses de mucha diversión con memes y coñas, que yo la verdad me lo he pasado muy bien. Está bien, en mi opinión, que ahora vuelva a mover 12, porque le dará una oportunidad de verse, aunque en la lista en la que está, pues con el Stalkan estamos hablando de una miniatura que no vas a poder ver y que él se te va a poder echar encima. Algunos estáis diciendo que con el combate 7 y sin golpe heroico se va a quedar un poco atrás. Es posible que esto pueda pasar, sí, es cierto, pero aún así me parece bastante peligroso. Entonces, bueno, quizás esté ahí un poco más balanceado. Javi, ¿tú qué opinas de esta maniobra? ¿Errata o rectificación silenciosa? ¿A ti qué te parece? Pues la verdad es que no me lo había planteado. Yo diría que es una rectificación, la verdad. Porque podemos recordar, por ejemplo, que cuando salió ese PDF Q de los perfiles y las listas del suplemento de Arnold, donde estaban ya todos esos perfiles actualizados a la nueva edición, ahí ya se publicaron unas fax. Entonces, vamos, o lo han hecho más cutre aún, porque ni siquiera le dio por revisar ese perfil, pudiéndose haber ahorrado esa corrección. Y entonces nos hemos encontrado pues casi un año después con esta rectificación. O bueno, decidieron dejarlo así y ante el posible aluvión de críticas que hubiera, que no sé si las ha habido, aquí en España sí hemos tenido mucha broma con esto. Yo creo que Game Workshop, parafraseando a Allen, te ha puesto en tu sitio, Enrique. Y bueno, y han decidido A mí, que va a mover a 12. mí, a mí a todos, ¿eh? A mí a todos. Aquí hay que decirlo, ¿eh? A mí a todos. Bueno, Perdona, Javi, perdona. nada, nada. Y bueno, sí, es verdad que el Stalk and Sync, que era una regla que tenía antes, lo podía beneficiar incluso moviendo 6 porque podía ir literalmente saltando de elementos de escenografía en elementos de escenografía. Pero aún así creo que tenía muy poca movilidad. Ya, bueno, tú lo has dicho antes, yo llevé la lista de sombras de Angmar al Nacional remotamente, muy de pasada. Me planteé llevar a Gulabar como líder en vez de la sombra de Rudaur, pero me parecía muy arriesgado, muy arriesgado moviendo 6. De hecho, yo en un inicio creía que movía 12 hasta que me di cuenta que no era así. Y lo veía, no sé, un suicidio, que un líder como ese, tan grande, con una pena tan grande, tan expuesto, eh, que no pudiera hacer cosas del tipo cargo, empujo o a un combate heroico y salgo volando para ponerme a salvo. Y ese componente táctico que tienen las miniaturas que vuelan,
Pues eso lo pierde completamente. Lo perdía completamente. Ahora lo recupera. ¿Que va a empezar a verse más? Yo creo que quizá sí va a verse más. Porque objetivamente es una mejora y ahora es una amenaza mucho más presente en la mesa. Porque lo vas a poder esconder más, porque vas a poder ser mucho más quirúrgico, que es siempre lo que había caracterizado a Gulabar. Va a poder seguir siendo quirúrgico para poder entrar e incidir donde tú quieras, acompañado además con todos los tumularios que tiene la lista, que se presta a ello. Pero yo vuelvo a insistir, yo ya lo dije por algún que otro grupo, que ese líder de ejército tenga como 7 heroico, puntos de poder que no va a querer hacer los para heroicos y puede quedarse rodeado fácilmente. Con una defensa 5 y que con cada herida se va volviendo peor, yo sigo sin terminar de verlo, sinceramente, por mucho movimiento extra que le hayan puesto. Pero bueno, el tiempo lo irá diciendo. Y es que también su regla de la cobertura del Stalker-Sin es muy circunstancial, porque no deja de depender de... Que bueno que sí, que todos queremos jugar con mesas llenas de escenografía, pero el rival también lo juega. Y si es un rival que está, por ejemplo, optimizando arcos o movilidad de caballería o yo que sé, cosas así, puede plantear una partida en la que al final no donde nos venga bien a nosotros y donde al final la escenografía no cubra y no pueda proteger a nuestro Gulabar. Entonces lo sigo viendo muy circunstancial y muy arriesgado, muy arriesgado para ser el líder de nuestro ejército. Sí, esto es verdad que me lo comentasteis y no falta razón. A ver, Gulabar hace ya muchos años que no tenía golpe heroico, pero es verdad que antes pues podía compincharse con el Rey Brujo, que sí tenía, y entonces hacían una combinación pues muy peligrosa. Ahora estando él solo y prácticamente sin ningún golpe en la lista, me parece que no hay en Sombras de Ámbar, ¿no? Si lo hay me corregís, pero me parece que no hay No, ningún no lo hay. golpe, ¿eh? ¿No lo hay? Vale. No. Pues entonces es que se queda muy desangelada la cosa. Sí, tu monstruo tiene combate 7. El turno que te salga vas a triunfar. El turno que no te salga, Gulabar tiende a morirse. La Claro, verdad, pero Gulabar es un... Dime, dime. que la cosa es que es un cañón, sigue siendo ese mismo cañón de cristal. Son 200 puntos, que va a ser un cuarto de tu lista si jugamos 800. Y es un perfil que sí o sí lo llevas para exponerlo. O sea, en el planteamiento de mi lista del Nacional, por ejemplo, de la sombra de Rudaur era el líder. Yo jugaba a no meterlo en el combate, no sé que fuese imprescindible para aportar ese combate 5, que aún así tiene defensa 7 y tiene mucha más dificultad para que lo hieran. Y sus destinos, que Gulabar no. Entonces, teniendo esa peanita de 25, pudiendo cubrirse con escenografía, pudiendo mantenerse en tercera, cuarta línea, es un líder que no es necesario exponer y son puntos que no no le estás concediendo al rival o no se lo estás poniendo fácil. Con Gulabar eso no va a suceder. Con Gulabar lo más probable es que si lo llevas, al final el rival va a puntuar mínimo por habértelo herido, aunque después recuperes heridas, pero herido está. Entonces van a ser puntos que le vas a conceder. No lo vas a tener en retaguardia por todo lo que puede aportarte, por lo agresivo que llega a ser. Entonces, no lo sé. A mí no me termina de convencer, sinceramente. Yo lo veo demasiado arriesgado. Sí, es que es muy caro. Quizás demasiado caro para lo que ofrece. Pero bueno, oye, ahí está. Vuelvo a volar 12. Se acabaron los memes. ¿Lo veremos más? Yo creo que sí. ¿Lo veremos mucho? Creo que no, tampoco. Me opino un poco como Javi. La verdad, al principio sí pensaba que podría ser mejor, pero me lo estuvisteis explicando y estoy de acuerdo con vosotros. Y esto nos demuestra pues, que la workshop es un poco impredecible, porque como decimos, han estado meses sin tocar esto, teniendo varias ventanas para hacerlo, no lo hicieron. E insisto, para mí esto es una rectificación, no una errata. Entonces, ellos tenían la intención de que moviera 6, Dios sabrá por qué, pensaban que en el contexto de la lista con el Stark Sin y los tumularios sería mejor no darle esta velocidad, pero se han dado cuenta de que
era injugable. Este es mi take. Esta es mi opinión. Y bueno, tenemos lo que tenemos y ya está. Cambio importante. Veremos a ver si esto saca un poco a Gulabar de las vitrinas. Donde sí me quiero apuntar un tanto, ¿vale? Aquí sí me voy a poner una medalla, es en los cambios que ha habido con la lista de Moria. La de Moria de los ejércitos de la Tierra Media. Seguimos en este documento. Porque lo comentamos en el anterior programa, me parece. Yo creo que lo comentaba yo porque me estoy haciendo esta lista. Y comentaba el problema que había, que poner el Draco en esta lista, tal y como estaba redactada, era ilegal. ¿Vale? Porque solo podías poner modelos bestia con Druzag, pero el Draco, siendo bestia, era un héroe. Por tanto, no podías ponerlo con Druzag. ¿Vale? Entonces, poner el Draco era ilegal en esta lista, cosa que estaba obviando todo el mundo, tengo que decir, de la comunidad. Todo Dios lo estaba obviando porque los builders y aplicaciones y demás, tú podías meter el Draco sin problemas. Yo creo que o no se habían dado cuenta o lo estaban obviando porque estaba claro que era una cosa que iban a corregir. La cuestión era cómo. Y la verdad que había opiniones bastante enfrentadas al respecto. Algunos con los que estaba hablando opinaban que le iban a quitar la palabra clave bestia al Draco. Otros he llegado a escuchar y a leer que directamente sacarían al Draco de esta lista, ¿vale? Como matar una mosca a cañonazos. Cosa que me parece un poco excesivo, un poco heavy. Y Esa luego habría estaba la sido opción que yo. Esa habría estado divertida, pero al mismo tiempo habría sido un poco, Javi, prohibido divertirse, ¿vale? Sí, sí. La verdad que habría sido un poco prohibido divertirse. Al final, Workshop creo que ha optado por lo más sensato, que es lo que yo venía diciendo. Y por eso digo que me pongo la medallita. Y es que han cambiado este punto de las reglas adicionales y han puesto que Warrior Beast Model. O sea, guerreros bestia. Y esto incluye pues, los murciélagos, arañas, etcétera. Pero deja fuera al héroe en este caso, que es el Draco. ¿Vale? Entonces esto arregla la lista y a mí me hace particularmente muy feliz, chicos, porque es que me va a encantar jugar esta lista. La verdad. Como Sí. contrapartida, dime, Javi. No, termina. No, tío, iba a decir que como contrapartida no voy a decir reducido, porque no sabíamos qué alcance tenía real, pero han puesto el enfurecer a la bestia, el hechizo de enfurecer a la bestia, le han puesto rango 6. Antes, en la versión publicada, Druzag tenía, me parece que la furia a 12 y el Enrage Beast lo tenía Self, lo cual no tenía ningún sentido. Entonces, lo que opinábamos muchos era, lo han puesto invertido. El enfurecer a la bestia tendrá 12 y la furia, obviamente, es Self, ¿vale? La furia se ha quedado Self y el enfurecer a la bestia se ha quedado a 6 pulgadas. ¿Hay que acercar más a Druzag? Sí. Creo que sigue mereciendo muchísimo la pena esta combinación. También. ¿Qué ibas a decir, Javi? Sí. No, sí, yo iba en la misma línea que tú estabas diciendo. A mí la verdad que me parece una lista súper divertida. Súper divertida porque no es plana, porque tiene muchísimas no sé, para poder plantear diferentes maneras de jugarla. Muchos héroes con muchas reglas especiales que cada uno, que si Druza, que si Asra, que si los Dracos, murciélagos, arañas, tragos. Tiene una variedad. A mí me gusta este tipo de listas y no sé si en algún momento me picará lo suficiente como para meter, pero me entusiasma. Y yo creo que sí es una lista que se va a ver mucho, que es muy interesante. Aquí en este caso, lo que tú estabas comentando era evidente que era una errata, que ha sido simplemente pereza en la redacción de la lista, al no darse cuenta de que había héroes bestia, como era el caso del Draco, y bueno, pues ya está, se recoge, se cierra. Que claro que aquí todo el mundo asumía que estaba precisamente ahí la errata, pero con papel en mano es verdad que si nos ateníamos a la redacción, ese Draco no era jugable. Ya depende de la generosidad de cada uno para poder hacerlo. Y bueno, a ver qué tal, a ver cómo se desempeñan estas listas, ahora con estas correcciones, con el alcance ya corregido, que seguro que da muchas alegrías, la verdad.
A mí, por lo menos, ya me han dado una. Quería comentaros también a una FAQ que hay, que es la de los caballeros de Dolanro, que dice que si esta es la típica que llevaba semanas comentándose, de si se suma el +1 para herir si hay dos héroes de Dolanro cerca, ¿no? ¿Era esto? A ver, si... Mm. Y sí, decía que si si hay había dos dos, héroes si suma. de Dolanro en combate, Sí, sí se aplicaba ese +1. Si se ponía en un +2. claro. Aquí O, yo quiero o- mencionar a mi... Claro, yo aquí quiero mencionar a mi queridísimo amigo y compañero Sanuchija, de Domadores de Mumax, que con él tenía esta conversación, pero largo y tendido. Y él me preguntaba, ¿pero tú crees que estaquea? ¿Tú crees que se suma? Y yo decía, yo creo que no, porque no es nunca ha sumado y me parece que no es la intención de la regla, no es que sume, ¿vale? Él era un poco escéptico con esto. Así que, mira, esta medallita me la pongo también. Sánchez, cuando me escuches, que sepas que te queremos un montón. él es un Eh, poco, él era un poco escéptico porque él deseaba en su fuero interno, porque le encanta feudo, que se pudieran acumular, evidentemente. A mí claro, también me lo preguntó. aquí, Pero aquí cada uno, Javi, arrimamos el asco a nuestra sardina. Y precisamente que tenemos aquí un jugador de feudos, Mario, ¿tú qué opinas de esto? A ver, en el imaginario colectivo en el que el mundo ideal hacía mejor la lista de feudos, lo veía probable. A nivel de estaquear reglas se ha visto que no, este no es un juego en el que realmente haya reglas que se llamen igual y puedan sumarse, salvo excepciones muy contadas. De hecho, solo me viene a la mente la de quitar valor de los Nazgûl, los propios Nazgûl, ¿no? De los Black Riders, que anteriormente se podía hacer hasta 2 veces y sumar un -3. Pero de hecho, la línea de seguido es que si hay reglas muy similares no se suman, ¿no? De hecho tenemos el Harbinger of Evil y tenemos cualquier otra regla que afecta al valor, como el del tambor y demás, y te especifican en todas y cada una de ellas que no se suman si tienes otra vigente. Con lo cual, es verdad que a pesar de que estaba tal y como estaba escrita o definida, se podía dar lugar a interpretación y se puede interpretar de esta manera. Y algunos de los jugadores de feudos, entre los que me incluyo, creo que era una buena excusa como para decir, de acuerdo, me quitas casi todo lo bueno, bonito y brillante de esta lista, al menos me dejas esto, pero la verdad es que no. Y a la mínima que han podido han dicho, no, esto no es como lo teníamos, como lo pretendíamos enfocar, con lo cual no se puede utilizar. Si lo veo mejor o peor, sinceramente creo que si hacéis la prueba en un día tonto y cargáis con 2 o 3 héroes, tratáis de aprovechar esta regla, veréis que no es tan buena. Con lo cual creo que simplemente es una aclaración que no tiene una repercusión mayor en el juego y en la propia lista tampoco, realmente. Pues sí, esto también me lo decía Sánchez, ¿eh? Sánchez me decía también que, aunque estaqueara, que tampoco sería para tanto. Y es verdad, tampoco es tan relevante. Y esto, desde luego, no ayuda a sacar a sacar a los feudos un poco del ostracismo en el que parece que van a caer. A qué ver, pobre- ¿alguna fact? Dime, Javi. no, qué pobrecitos los feudos, de verdad. Es que con lo Uf, bonitos que son, pero la lista buena de feudos es Defensores del Pleno. la verdad Sí, que es esto era una durísimo. broma interna. Esto lo hablaba además con Chanuchija y le dije, ¿pero para qué usas feudos si la lista de feudos está en Defensores del Pelén? Que tienen menos No, restricciones y mejores héroes. pero escucha que Sanuchija es peor, que a él quiere usar The Grief of Eomer, la rayadura de Eomer, como se la conoce por ahí. La rayadura de Homer me gusta bastante, ¿eh? La comida de coco de Homer es la que quiere jugar, es la que quiere jugar Sánchez, tío. Le gusta mucho complicarse la vida a este chico, ¿eh? Bueno, hay gente que apuesta por lo bonito, pero Exacto. yo creo, Es yo lo que creo él que me si dice siempre. además, claro, pero si además pues ganar también estaría bien, ¿no? O Claro, sea, es lo que él me dice siempre, que él busca el preciosismo. Yo eso, la verdad que se lo respeto mucho. La verdad. Como jugador se lo Sánchez, respeto mucho. la lista buena de la ralladura de sigue siendo feudo. Sí, seguro. De luego te rayas un montón. En fin, a ver, otra fact que os quería comentar. Esta es del libro de reglas vamos, del Rus Manual, del libro de reglas. Que dice que qué pasa si una miniatura descabalga y gana equipo que no debería tener la miniatura descabalgada, ¿vale? Y aquí Workshop se mete ella sola en un lío
por culpa de la absolutamente abyecta política de equipo de las miniaturas que han seguido en esta edición. No sé si la habéis podido leer, pero es de verdad, Es muy creo que típico. es muy rocambolesco. Es muy rocambolesco. Básicamente te dice que si tú descabalgas esa miniatura, pues lo que tienes que hacer es escoger la opción con menos equipo y que sea más caro. Perdón, Y que sea más además, barato. y además te dice que es un must. O sea, debes elegir esa opción. Claro, claro. Y entonces es como, bueno, pues esto a lo mejor representa que se la ha encontrado en el campo de batalla, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando exactamente? Esto es una consecuencia directa de la forma que han tenido de hacer las cosas en esta edición, que para mí el tema del equipo, no me cansaré de decirlo, me sigue pareciendo abyecto, me sigue pareciendo horrible y sobre todo no justificado, más allá de que no quieren minis alternativas, de que no quieren mucha desviación de su propio producto, de su línea de producción, lo que queramos. Pero esto me parece una consecuencia, que te salen este tipo de casos y tienes que hacer esta explicación, para mi modo de ver, rocambolesca, que sí, que resuelve la situación, pero que es absolutamente rocambolesca e ilógica. Es muy, Ya está. es muy cutre. Es muy cutre. Es Además, muy cutre, o es sea, muy cutre. cuando estuve leyendo la explicación me reía. Porque digo, a ver, eh, te puedes ahorrar, va a quedar mucho más elegante. Mucho más, porque pongo aquí mis huevos encima de la mesa, ¿no? Pero queda mucho más elegante decir, mira, pues coges la opción más barata y esto es lo que hay. Y no es meterse en, vamos a imaginar que se ha encontrado un escudo en el campo de batalla y entonces, ta. Pero esto al final, sabéis que, perdón, que viene a responder un problema que se crearon ellos mismos, que es que han Sí, querido, sobre todo en tema de héroes, que creo que es lo más Sí, por flagrante, supuesto. ¿no? Que es el sí, tema de decir, sí, sí. no, ahora solo puedes utilizar miniaturas que ya existan, con lo cual cuando desmontes, las únicas opciones que te damos son miniaturas que ya existan. Suerte. Y es como, no, chicos, no, porque nunca lo habéis hecho así. Entonces, Sí. había casos, el más extremo era el del Boromir Blanca, en el que en el momento que te bajaran del caballo, eliges sobre, qué precipicio tirarte. Es como me quedo sin estandarte y utilizo la miniatura que existe a pie con escudo y espada. O utilizo la que tiene estandarte y pierdo el escudo. Porque no se puede tener todo en la vida. Es como, no, hombre, no. O sea, no cuesta nada pegarle un puto escudo a un Boromir. Entonces, dale la opción. Como no has querido dejarla, te metes en problemas secundarios de querer, o sea, querer añadir algo por temas de equipo que luego nunca se han planteado así, porque hay modelos que nunca han tenido una alternativa viable porque no se han vendido nunca junto con una versión desmontada. De hecho, recordemos que es en esta Exacto. versión en la que han decidido asumir de una vez que los caballeros de Morgul, cuando desmontan, son numeronianos negros. Y era como, chicos, pero esto teníais que haberlo puesto desde el primer momento así. Y en el caso de los elfos, tienes este problema, iba a decir este puto problema, que te pasa lo mismo, que no tienes miniaturas que sean exactamente equivalentes de la versión desmontada de las que has hecho tú, porque nunca te ha preocupado un huevo. Entonces ahora, pues tienes que hacer malabarismo con cosas que brillen para desviar la atención de que tienes un problema de base mal planteado. Y podrías decir, oye, tenemos un problema, vamos a intentar... O puedes decir, oye, pues estas problemáticas que no son tantas las solucionamos con lanzamientos o con miniaturas que vamos a ir sacando. No, es que se encontró un escudo en el campo de batalla. No me toques los huevos porque Gil-galad podría hacer lo mismo. Y no te da la gana. Entonces métete la justificación un poco por donde te quepa, ¿sabes? No, es que imagínate que se encuentra un escudo. Tío, imagínate que te atropella un Ahora, autobús. O sea... ahora mismo me estoy imaginando a Torre Campañón, lo estoy imaginando diciendo que sí con la cabeza cuando escuche esto, con lo de Gil-galad. Sí, 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 sí. Y un caballo Sí. podría encontrar también. Yo estaba pensando en, bueno, en la redacción de la FAQ, de la errata o de cómo llamarlo, te pone el ejemplo de ese capielfo que sea, ¿no? Pero me estoy acordando del caso que comentaba mi tocayo, cuarta pata del Palantir, con el capitán de los Hombres del Este, que puede ir montado en el caballo con su barda y puede ir con escudo porque la caja de plástico te lo permite así, pero si pierde el caballo entonces tenemos una miniatura de 20 años y sin escudo. No tiene esa opción entonces.
Y además, Es y además, precisamente en ese caso particular, nos encontramos con una miniatura que ya no es que cuando cae al suelo no ha perdido el coste del caballo, sino que ha perdido también el coste del escudo. Entonces son, pues fácil, 20, o sea, no sé si el caballo con barda son de perfil, 20, ¿no? Pero perdemos entre 25 y 30 puntos para tener al final una miniatura peor porque también tiene menos defensa. que, Por claro, cutrerías de estas. claro, es por esta política de equipo que yo lo siento, pero no tiene ningún sentido. No nos ha llevado nada bueno, no, para mí no aporta nada al juego y sobre todo no soluciona ningún problema que hubiera antes. Yo creo que esto antes no era problemático. Hay cosas que sí han solucionado aspectos conflictivos del juego, pero yo creo que las opciones de equipo de las miniaturas no solo no eran una de ellas, sino que además daban pie a, pues, oye, que la gente conversionara, que la gente... Es que antes esto Workshop lo solucionaba así. Que tu capitán de los hombres del este no tiene escudo, pégaselo, pónselo. Si el brazo está así en alto, pues, se lo pones tú, no pasa nada. Está claro que hemos dejado ya atrás esa etapa de do it yourself de Workshop. Ya Workshop no quiere que hagas nada por ti mismo, Workshop no quiere que cortes, que pegues, que nada. No quiere que hagas nada, quiere que compres y juegues lo que hay. Pero, joder, esto es demasiado rocambolesco, tío, la verdad. O sea, no es Sí, tampoco la cabose, ¿eh? pero, o Dime, sea, dime, Javi. es una justificación ad hoc de por qué las cosas tienen que hacerse así y lo que de fondo está dejando ver es el por renovar el modelado de seguridad. Porque, claro, si esta opción estuviera abierta, dejaba la puerta de entrada a acción mando de hombres del este o de lo que quiera que sea, o de elfos, el perfil que nos dé la gana pensar. Pero precisamente el que esté ocurriendo esto, lo que nos deja ver es que vamos en la dirección contraria. Y creo que realmente es un poco más donde puede ser más jugoso poner el foco, más que simplemente esta regla tan rocambolesca y tal. Bueno, lo que hay de fondo, no sé, me entristece de cara a lo que pueda ser del juego de algunas de sus... Sí, sí, yo opino lo mismo, porque esto lo llevo diciendo desde el principio de la edición, que tal y como está planteado todo, está hecho para que sea más fácil para ellos también. Si las listas son cerradas, es más fácil equilibrar nuevos perfiles. Si las opciones de equipo son menores, pues como tú dices, no tenemos que pensar nuevos perfiles porque los tenemos todos más o menos cubiertos. Es decir, que todo está mucho más contenido, todo está mucho más controlado y tiene más opciones. Tiene más componentes para que no se vaya de madre, pero al mismo tiempo te pasan estas cosas y tienes que aclararlas de una forma pues tan absurda, ¿no? Tan ridícula. Hablando de cosas absurdas, para pasar a otro tema un poco más alegre, que aquí la verdad que nos hemos empantanado un poco, nos hemos enfurecido, que se diría, han hecho una aclaración sobre el tema de apoyar con lanzas, ¿vale? Que aquí quería soltar un poco la mía. Básicamente lo que están diciendo, están aclarando sí, que una miniatura con lanza aporta su atributo de combate. Le da un poco la vuelta. O sea, no lo dice de una forma tan directa como lo decía antes. Ahora lo que te viene a decir es que si la miniatura que apoya tiene el valor de combate más alto del duelo, pues entonces su bando gana el combate. Es casi lo mismo, pero al mismo tiempo no lo es, ¿vale? Es un detalle. En el libro básico actual, en el libro de reglas actual, no lo especifica. Y esto pues generó un poquito de ruido en su día, pues porque si no lo pone, entonces Lancero no apoya, bueno, apoya pero no aporta su combate. Bueno, ahora no lo ha aclarado y esta es la típica aclaración que siempre sale el comentario de esto no hacía falta aclararlo. Y en mi opinión esta es una que sí hacía falta, porque un jugador nuevo que coja el libro, se lo lea de cero y lea esto, no va a aportar su atributo de combate con los apoyos. Entonces creo que sí que era una aclaración necesaria. Sobre todo porque es una errata. O sea, esto más que una fac, para mí debería haber sido una errata. Porque en el libro no está puesto. Vale, lo han aclarado y ya está, pero está claro que se les olvidó esa parte que no lo escribieron bien. Entonces es una errata. Nunca sobra.
Mario, ¿vas a decir algo? Es que se oye el ruidito, ¿no? Es que te he visto que te has desmuteado, entonces digo, Ah, este vale, quiere que decir algo. no es buen oído, es buena vista. Sí, Es no, bueno. no, de hecho estaba pensando totalmente que es un tema de... No entiendo por qué no aprovechas la situación y lo reformulas. Quiero decir, a todas luces es algo que... Es una redacción que induce a error, si no, no habría habido un tema de discusión o no habrían habido preguntas que se le hicieran llegar, con lo cual aprovéchalo. Quiero decir, en ningún momento, creo que no ha habido ningún momento en el que sustituye este párrafo por este haya dado problemas de comprensión. Y de hecho, en posteriores ediciones podrías hacer el trabajo bien y añadirlas, ¿no? Recordemos que en la edición anterior llegó incluso a haber un manual que incluía varias de las facts y sobre todo de las reescrituras de muchas reglas especiales. Lo malo quizá fue el periodo de vigencia de ese manual, que fue ridículamente corto, y el problema añadido de que cuando pasaron 6 meses y hubo facts nuevas, pues otra vez se volvió a quedar obsoleto, ¿no? Entonces eso te hace pensar un poco hasta qué punto es realmente viable este sistema en el que tú vas añadiendo cosas a un sistema de papel, ¿no? Y quizá tendrían que plantearse de una vez o pagar una suscripción ni que sea pequeña y tener los manuales disponibles online y que tuvieras siempre una referencia que se pueda consultar y que tuvieras la opción de actualizar o de tener... Solo me sale update en inglés, perdón. De tener como actualizado cualquier cosa que cambies y además unificado. Pero bueno, más allá de estas utopías, al final creo que está bien que asumas que es, oye, sustituye este párrafo por este y donde dije Diego, digo. No, donde dije digo Diego, perdón. Esto, ahora le dejo paso a Javi, pero esto ya lo hablamos hace tiempo, Mario, ¿te acuerdas? Lo hablábamos mucho, de que tenían que hacer versiones consolidadas de los libros, pues juntando un poco todo, actualizándolos. En la pasada edición tuvimos un tímido intento de esto con una segunda versión del reglamento, no sé si os acordáis, el célebre libro con el ojo de Sauron en la portada, que tuvo una vida bastante corta. Pero bueno, por lo menos fue un intento de actualizar la situación. Yo creo que esto sería lo ideal. Ahora, también os digo que no creo que lo vayan a hacer. Javi, ¿tú qué opinas? Sí, a propósito de esto sí quería, tenía yo también un comentario. Y es que no sé vuestra impresión, pero cuando me metí en el Warhammer Community a ver los documentos estos, lo primero que me encuentro es que de golpe en estas primeras facs nos encontramos ya con 5 documentos, que lo que a mí me sale es suspirar para decir, ay, más, cuánto que leer en tantos sitios diferentes para jugar. Que bueno, que también pues todo esto es derivado de de la Tierra Media, decide el hobby, que se de los anillos. Y bueno, a mí por lo menos me resulta hiper incómodo como esto se está haciendo. Pero por otro lado es verdad que cuando he abierto, mi impresión ha sido que son muy breves. Y me da la sensación de que hay un de Game Workshop de que no tengamos documentos de fax de 15 páginas para un solo libro como tuvimos en la edición pasada, que al final imprimir fax de los diferentes libros tocho, muy hermoso, muy hermoso. Y aquí me parece que están intentando hacer lo contrario, o sea, que no tengamos de fax, de corrección y de aclaración de reglas tan extensos como los teníamos en la edición pasada. Porque al final son lo que tenemos, es verdad que son muchos documentos, 5 de golpe, pero en cada uno son muy poquitos. ¿Se escucha? Sí, a ¿Se ha ver, es cortado? que sí, a ver, la idea al final, a ver, tampoco llevamos 9 meses, ¿no? De nueva edición. Tampoco no ha Sí. dado para tanto. Claro, pero también es Todavía un no ha dado tema para de tanto. que... Perdón, acaba. No, dime, porque iba un poco a reincidir esa idea, que no ha dado para tanto todavía. Bueno, de hecho, yo te lo comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? Que no hay parches de, bueno, llamémoslos así, clara referencia a los videojuegos y demás, que no hay aclaraciones o no hay rebalanceo de ninguna facción porque encuentran que no hay suficientes datos de partidas hasta ahora. Creo que viene más dado por el hecho de que el último libro hace nada que ha salido y es cierto que si lo tomamos en esa dirección,
o teniendo ese hecho en perspectiva, no ha pasado tanto tiempo como para que sí que haya rebalanceo. Pero lo que quería comentar es que tú no puedes escoger cómo de largas son las facts. O las erratas sí, en principio sí, ¿no? Porque deberían de solucionarse, si no en la primera, en la segunda versión, con un segundo revisionado o un chequeo de todo lo que tienes escrito. Pero las facts no, quiere decir, al final hay nuevas situaciones. Si tienes un calendario de novedades, da igual que esté muy poblado o no, pero se van creando situaciones nuevas, entonces no puedes de alguna manera controlar cómo de largas son las facts. Y creo que al final es mejor una forma efectiva de añadirlas al propio manual que no el hecho de querer como recortarlas o que sean cortas, que sean muy asequibles o que no sean muy farragosas de leer, ¿no? De hecho, incluso una solución muy intermedia sería el añadir un asterisco del mismo las facts en donde hayas añadido una aclaración de forma que en futuras referencias pues al menos sepas que necesitas revisar algo adicional y que el documento base no es toda la verdad. Podría ser una forma, ¿no? Al final el documento existe la versión online, se puede comprar el EPUB, entonces quizá un gasto de edición menor sería simplemente referenciar y decir, oye, aquí hay una información adicional que deberías de saber y de chequear en el diente, y te ahorrarías todo el trabajo de edición porque necesitarías remaquetar muchísimas páginas al añadir más texto. Pero bueno, más allá de eso era pues simplemente un apunte, ¿no? De que las facts pueden ser más o menos largas, pero que lo interesante sería que estuvieran agrupadas y que se fueran clarificando de manera que sea fácil su revisión a posteriori. Sí, porque ahora mismo yo comparto con Javi esta incomodidad de que haya que andar consultando aquí y allá. Es cierto que ahora, por lo menos en España, se están popularizando más aplicaciones y builders de confección de listas y, por ejemplo, en el que yo utilizo, el que utilizamos mucho, el que es el MSG este Builder, ya te agrupa también las reglas especiales relevantes de cada lista, están ahí a un botón para revisarlas, o sea, hay herramientas, pero debería venir esto también de las propias fuentes oficiales. Al final, no deberíamos andar buscando parches. Pero bueno, creo que esto va a ocurrir siempre. Me parece que es muy difícil de solucionar también desde un punto de vista de mercado, porque ellos no se van a querer meter en este follón. Y es un poco lo que tenemos. Creo que tampoco, o sea, evidentemente hay más facts y erratas. Mira, aquí quería comentar una con vosotros, que es la de los jinetes negros, la de los espectros del anillo en la lista de los jinetes negros. A ver qué opináis Yo de tengo, esta, porque... yo tengo Dime, un dime, par Javi. tengo un par de ratas, bueno, de facts más que comentar esta de los Vale, pues vamos a comentar esta primero, si te parece. Sí, sí, El claro, tema claro. es que ahora le han reducido el coste a 105 puntos a los espectros del anillo, pero solo en la lista de los jinetes negros. Y argumentan que lo han hecho así para que puedas llevar a los 9 en una lista de 1000 puntos. ¿Por qué 1000 puntos? No lo sé, por lo que sea. Ya me lo explicará alguien, yo ahora mismo no caigo, la verdad. Pues Pero han yo decidido... creo, yo creo que a 1000 Sí, puntos porque como te han dado un perfil cerrado del Nazgûl que no te puedes configurar a tu gusto, que antes el perfil base del Nazgûl 65 si lo llevas vas a sumar después del destino, entonces te permitía sí, jugar a tu gusto para que te entraran que quisieras, fuesen más blanditos, llevar menos Nazgûl, eso ya no existe. Porque han decidido darte ese perfil cerrado por algún motivo que yo sigo sin entender. Pues claro, te dice que a 800 no te van a entrar de ninguna de las... y a 1000 pues han dicho, bueno, pues ya que 800 ahí te lo dejamos para que a 1000. Y claro, bajarle aún más el coste para que a 800 puntos te entre los 9 con sus reglas especiales de la lista, etcétera, etcétera, pues quizás ya es que serían demasiado baratos, ¿no? Y entiendo que va por ahí. sí, ya, esto es la primera vez que ocurre, al menos que yo recuerde que en una lista en concreto se le baje a un perfil el valor en puntos. Abre una veda bastante interesante, a ver ahora qué opina Mario, pero
para mí abre una veda bastante interesante y me hace plantearme para qué le han puesto entonces valor en puntos en el perfil. Porque, Claro, yo esto te lo ¿no? comentaba, ¿no? Al principio de... Perdón, ¿quieres acabar? ¿Decir algo más? Nada, era simplemente añadir esto, que dices, entonces, ¿para qué le vas a poner valor en puntos en el perfil si luego lo importante es lo que venga en la lista, como es lógico, ¿no? Entonces, quizás es un poco redundante y reiterativo, porque no puedes poner un perfil fuera de las listas en las que estén. Aún. Aún. Entonces, si ya cada lista te pone el valor en puntos completo de todos los perfiles que hay, ¿para qué lo hicieron así? Porque luego ahora pueden hacer estas trampitas, entre comillas, ¿no? Dime, Mario, a ver qué opinas. Es que me parece que abre una... De hecho, me parece, ya te lo comentaba antes de empezar, me parece relevante en el sentido de que, como bien comentabas, es la primera vez que hacen esto. O sea, creo que no hay más ejemplos de que un perfil en determinada lista cueste menos o más. Esto se podría ver a futuro. Creo que a nivel de que los puntos estén en el perfil, hace más fácil unificarlo y se soluciona no cometer tantos errores. No tienes como tanta información aplicada en tantos sitios. Que luego al final no tiene mucho sentido, porque cuando pones el Army Composition, en lugar de poner el nombre del perfil, le pones los puntos. Yo me lo habría ahorrado y simplemente lo especificaría en aquellos casos en los que sea un valor en puntos diferente, que podría ser una solución, ¿no? Entonces el tema es que esto me parece que deja una puerta abierta muy interesante porque creo que es obvio que hay perfiles que están en muchos sitios y quizá no en todos debería costar lo mismo. Un ejemplo muy claro, y yo creo que es de los más omnipresentes, sería el Aragorn, porque al final como que el Aragorn Strider, en depende de qué lista, no es igual de bueno que en otros. Entonces quizá en el de la compañía debería ser más barato. O las opciones que teníamos, que de alguna manera ya iban en este sentido, que es que determinadas listas pagas Anduril o no. Lo podrías haber solventado diciendo, Anduril cuesta lo que sea, pero en esta lista te lo dejo más barato o la dejas gratis, ¿no? Pero que al final sí que abre esta puerta que me parece muy interesante porque hay listas que sí que les ayudaría mucho, sobre todo en aquellas que hay multitud de héroes, que tú puedas rebajar el punto de estos héroes y conseguir que tengan un mejor balance de tropas. Sobre todo aquellas listas que son, bueno, algunas son un solar y solo tienes un solo héroe. Da igual lo bueno que sea, porque al final necesitas que ese héroe tenga más cosas en su haber. Entonces, si tú lo rebajas, no lo sé, 10-20 puntos, pues quizá puedes añadir un cuerno de guerra que te puede ayudar pues a lidiar con la partida, ¿no? En el caso de Arnon, estoy pensando, o puedes conseguir tener un estandarte extra, o puedes tener un par de caballos extra. Entonces me parece, pues una... Bueno, no sé si es una posibilidad que van a explotar, me gustaría que sí, porque creo que le daría mucha más chicha a depende de qué perfiles. Porque si tú tienes un perfil en una determinada lista en el que tienes un par de opciones mejores solo por el coste, pues quizá el hecho de que se abra esta puerta a rebajarle los puntos daría cabida a que entrara. Un ejemplo muy claro que me pasó además y que creo que es muy flagrante porque aparece nombrado en las reglas especiales es la de Men of the West. Te dice, no, puedes utilizar a Gandalf, repito, hacer magias, poner un tipo de 200 puntos a pie y sin vara. Pero si de pronto en lugar de 200 cuesta 150, pues quizá me lo pienso. O si tiene algún tipo de añadido que sea por rebajar su coste o que te añadan cosas o equipo adicional que venga incluido gratis y que no sea el caso pues tan puntual de Andúril o en el caso de los jinetes negros para que quepan a 1000, que es como suerte para encontrar un torneo a 1000 y si encuentras un torneo a 1000, suerte a ver quién quiere jugar los Black Riders, ¿no? Bueno, Bueno, de alguna manera, o sea, no esa rebaja en puntos así con un tipo de redacción, pero cosas así ya existían. Yo recuerdo, por ejemplo, la lista esta del Emperador Dragón que te decía que la mejora de los... Ay, se me ha olvidado el nombre los del dragones perfil. negros. Es el de los dragones Dragones negros. negros. Era gratis, ¿no? Entonces era una manera de ahorrar, pues a lo mejor la lista 40 puntos, mm, fácil, y era un extra de puntos que te daba ahí. El mismo tipo de caso que el que estamos aquí hablando. Bueno, la redacción es verdad que es diferente, esta mejora no la pagas, te sale gratis, aquí te están diciendo esto te cuesta menos puntos sobre el perfil base. No es exactamente lo mismo, pero bueno, efectos prácticos, sí. Como decimos, una veda abierta para, bueno,
para balancear, es que es lo que decía antes, es que para ellos ahora es más fácil balancear porque dicen, no, en esta lista en concreto, y como ya no puedes jugar fuera de las listas que ellos te dan, pues dirán, en esta lista en concreto esto cuesta tanto. Y es como súper fácil ahora mismo de actualizar y de balancear todo, porque ya no te tienes que preocupar de, hombre, si le bajo X puntos al Nazgûl, pues luego alguien lo va a aprovechar y va a hacer X combinación y va a romperme el juego. No, porque lo haces aquí de forma controlada y ya está. Y es como, para ellos, mucho más fácil. Para nosotros, mucho más soso, pero ya sabéis mi opinión. Eso no tengo que deciros nada. ¿Y qué más habría aquí? Había una interesante sobre Bofur, ¿vale? Que es la regla de ignorar reglas especiales que sean para las que él sea el objetivo. Es bastante larga la explicación. Esto es una cosa que os comentaba antes de empezar a grabar también, que me da la impresión de que en esta nueva jornada de aclaraciones, a veces se toman el tiempo para justificar las respuestas que dan de una forma un poco más extensa. Y este es un claro ejemplo, porque hay como 5 o 6 párrafos aquí de respuesta. Pero bueno, que vienen a decir que obviamente que Bofur ignora las reglas especiales de las que él sea el objetivo directo. No es que anule reglas especiales per se, ¿no? Pero creo que esto es una cosa que ya se desprendía de la redacción que había. No obstante, bueno, yo siempre opino que ninguna aclaración es mala. Y os quería preguntar. Ah, mira, precisamente estoy mirando aquí. Mira, una errata que había de febrero, tiene que ser de febrero porque es de las primeras, que ya se cambiaba el valor en puntos de Elrond en el concilio. Lo cambiaban a 170 puntos. Están las erratas del Hobbit. Pues igual no es la primera vez que pasa, ¿eh? Lo del Nazgûl. No, pero eso es porque estaban mal puestos los puntos. O sea, Ah, su pues está mal perfil puesto entonces. estaba mal puesto en el concilio porque antiguamente creo que eran 180, pero creo que el Vale, perfil... Me quiere sonar que era una adaptación en este sentido. O sea, de que el vale, perfil que vale, vale. hicieron nuevo ponía mal los puntos en el del Hobbit. Pues nada, yo os quería preguntar, o sea, si os apetece comentar alguna más, que yo creo que ya las que quedan son un poco de trámite, por así decir, como me gusta decir a mí, autoexplicativas. ¿Hay Bueno, alguna que, Javi, tú querías comentar algo antes? sí, a mí ha habido dos que me han llamado un poquito la atención. Uno es la aclaración que hacen de el +1 al combate de los caballeros, o sea, de los jinetes, en la lista de Fornos, porque te dice que es un +1 al combate que manda para el resto del turno. O sea, que si has cargado la primera vez con ellos, aunque pongamos un caballero de Minas Tirith ha cargado, ha ganado su combate, pues por el motivo que sea, recibe una contracarga por un combate heroico, que otro y le ha cargado tal. Ese caballero de Minas Tirith va a mantener ese. Y Arnur va a mantener el combate 7. Aunque ya no esté. Y, y eso sí que me parece interesante. No recuerdo cómo estaba redactado en la regla en su. Pero es una aclaración que sí que. Y la otra que os quería comentar, que os quería plantear, era el que no se pudieran elegir monturas en escenarios en los que hay que matar un héroe, como en Fog of War, que aquí se nos viene a todos los a la cabeza. Perfiles como Sombra Gris, por ejemplo. Pero hay algunos que me resultan un poco problemáticos, como el Wargo que, que funciona, se mantiene en mesa sin Azo, como un héroe. Y entonces no sé si es que mientras esté montado en Azo, o sea, mientras Azos lo esté montando, no puede matar. Entonces ya es un héroe independiente y no lo sé. O se me ocurre también, creo que Whitehill iba montado, o sea, que Whitehill, Águila Anónima. Porque si es Whitehill, estamos en. No, a Whitehill no la monta nadie. Suena un poco raro dicho así, pero es un águila random. No, porque además Claro. recordad que es un coste súper bajo para un águila, que esto siempre se comentaba, ¿no? Que al final el Radagast tenía el problema de que iba sin vara, pero le añadías por un coste menor un águila. O sea que en si en turno 0 desmontas, pues tenías un águila gratis.
Lo malo era que perdías la magia de Radagast, claro. Pero es una águila random. Bueno, y en cualquier caso, el Wargo blanco sí que está ahí. Y ahí es verdad que no sabría cómo plantearlo. Si se resuelve El que a Wargo mí sí me blanco. Pero claro, el Wargo blanco. ¿Dónde está esa fac? ¿Dónde está? ¿En qué documento estaba? eh, te lo digo. Aquí, sí, en el del libro de reglas, vale. Una Ujú. montura con la Keyword Hero, ser elegida como. Vale. El Wargo blanco es montura. O sea que. Vale, vale. Pero, pero Pero cuando cuando si se descarga. separan, Sí. Cuando se separan, pues ahora mismo no caigo, pero yo entiendo que cuando se separan deja de ser montura. o sea, que si estamos al inicio de la partida, yo puedo elegir matar al Wargo blanco bajo la No, no condición lo de que puedo. antes lo haya desmontado. No. Aquí no hay condicionantes. O sea, tienes que elegir cuando sea un objetivo válido. Y eso es al principio de la partida. Entonces nunca podrías elegir al Wargo blanco. Tal y como yo lo veo. Pues me parece fatal. Porque, claro, pero en ese momento no es un objetivo válido. Tú no puedes decir, Sí, sí, claro, claro, no, claro. bueno, es el Wargo de Azog. Si, elijo al Wargo de Azog si Azog desmonta. Y el rival dirá, bueno, claro, y si mi abuela tiene ruedas, pues será una bici. ¿Sabes? O sea, no Sí, sí, podemos sí, claro, claro. hacer elecciones condicionadas. Entonces yo lo veo así. No puedes escoger al guardo de Azog. Es verdad que es una miniatura muy particular, que luego gana como entidad propia, pero bajo mi punto de vista, luego si alguien nos está escuchando y quiere corregirme o darnos su opinión, pues oye. Pero bajo mi punto de vista, no debería poder. Hmm. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene No me sentido, gusta, como casi todo lo no que me yo digo. parece bien. Casi todo lo que yo digo, casi todo lo que yo digo tiene sentido, Javi, como cuando yo pensaba que Gulabar no movería 12. Sí, o Casi como todo cuando tiene sentido. confiabas que ibas a jugar a Suladan Yo este año me di cuenta de que he pensado muchas cosas y casi ninguna buena, ¿eh? Es increíble. En fin, para acabar este comentario, quería preguntaros, ya para ir cerrando, bueno, ¿qué os parecen estas facts y erratas? ¿Ha habido algunas críticas en la comunidad, tanto en España como fuera del país, de que han sido un poco insuficientes? Mario antes lo comentaba, el workshop como que se ha escudado un poco diciendo que todavía no hay suficientes datos y demás, cosa que a mí me parece una filfa, me parece una pantomima decir esto porque se ha jugado mucho y en los foros, en Facebook, en Reddit, en foros públicos al final, no solamente digo en grupos de WhatsApp, ha habido mucho feedback y se han comentado muchas cosas de eventos que ha habido, de partidas que se han hecho, hay podcasts, hay canales de YouTube, o sea, feedback ha habido muchísimo. Si no lo han querido recoger ya es otra cosa. Pero bueno, ¿os parecen suficientes? ¿Os parece? Yo creo que se han dejado cosas en el tintero. Yo creo que el problema de las cosas que se han dejado en el tintero me parece que es de hacer quizá cambios muy profundos en listas y yo creo que no se quieren meter mucho en ese ajo. Sigo pensando que hay listas que no han sido testeadas debidamente y se ve a la hora de jugar que no dan la talla. Me parece que han pasado ya 8 meses de edición y sigo pensando que hay un escalón evidente entre unas listas y otras. Hay unos niveles muy marcados, pero meterte a corregir eso ahora mismo es muy difícil, porque es meterte en un bloque del que intentas saber cómo vas a salir. Entonces, en Bueno, mi opinión, dime, corregir Javi. eso, Enrique, que corregir eso que dices de ese escalón es literalmente tener otra edición del juego. Claro, que igual haría falta, ¿no, Javi? Igual haría falta ya. Sí, bueno, yo echaré de menos esta nuestra mejor edición del juego, porque me Pero, encanta, tal y como está ahora mismo. Pero bueno, si es para balancear el juego y tener algo que de verdad pueda ser más interesante, pues yo encantado. pero no pasa nada porque, Javi, la siguiente edición también será la mejor. O sea que no pasa. Aquí solo podemos ganar, tío. Solo podemos ganar. Sí, Ya solo te lo para digo. arriba. Solo para arriba, solo para arriba. Nada, ¿qué opinas tú de las facts estas, ya que estoy contigo? ¿Qué opinas tú? Bueno, no sé, no está mal.
tampoco han sido facts que vayan a cambiar el meta del juego, que planteen una revisión mecánica. Las que ha habido sobre el reglamento, que pueden ser las que más influyen, no son nada del otro mundo. Entonces, bueno, son unas pequeñas aclaraciones que dibujan una trayectoria muy con lo que ya tenemos. ¿Y a ti, Mario, qué te ha parecido esta remesa? Pues lo estaba valorando mientras hablabais y creo que a todas luces me parecen insuficientes, pero no porque crea que hay preguntas sin respuesta o cosas que estén dejando de lado, sino porque digamos que de alguna manera el elefante en la habitación que yo planteo es el tema de que hay listas que están muy descompensadas. Y lo hemos comentado más de una vez y probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero sigue siendo mi sensación, o de alguna manera creo que espero, bueno, de forma vacía o falsamente, que realmente toquen el juego de verdad. Porque al final leo estas facts y realmente no encuentro nada que me justifique una segunda revisión de algunas listas o el dejar de, o el hecho de las más fuertes a día de hoy, porque ya han demostrado su eficacia y al final cuando tú planteas diferentes escenarios dentro de los posibles escenarios, aunque sea un poco redundante, ¿no? Las diferentes visiones que tenemos en el juego siguen teniendo muy buena actuación y realmente tienen muy pocas contras. Entonces el hecho de que permitan que esto se perpetúe de alguna manera, de alguna forma me decepciona, ¿no? Porque quizá necesito pues que digan, vale, pues si te comentaba incluso yo antes, Ulux Scouts, si está excesivamente fuerte porque el número es un problema, pues trata de reducirlo. O quizá una de las opciones de equipo, hazla más cara. O mete algún tipo de restricción de forma que haga que se realice antes. Podría ser una puerta abierta a que los ejércitos de Horda no puedan, digamos, abusar de ese número y que les dé esa ventaja intrínseca. Simplemente que si suben de tal número, pues tu umbral de desmoralización sube en lugar de bajar. Ya te digo, son cosas como a bote pronto, pueden no tener sentido, pero que creo que se podrían plantear de cambies y hagas que listas que ahora mismo están muy por encima, por elementos a veces que son fuera del juego, o porque se te han escapado de las manos porque no has tenido suficiente testeo, o no has tenido suficiente capacidad de prevenir cómo la gente sacaría partido de determinados perfiles o reglas, pues me gustaría que fueran más valientes a nivel de probar esto, ¿no? Ser más experimentales y decir, vale, pues esta lista la cambio, quizá me la cargo, pero la dejo suficientemente factible o que se pueda utilizar como para que sea mid-tier. Y si encuentran una forma de partido, volverá a estar arriba. Y si nos hemos pasado, pues lo volvemos a retocar. Y no encuentro nunca ningún movimiento en este sentido. E insisto, no quiero que todo sea caos. No quiero 6 meses de caos, o caos cada 6 meses, mejor dicho, con cambios a lo loco. Pero ni que sea alguno. O sea, me gustaría ver alguna vez un cambio que haga que mínimo una lista o dos cambien o intercambien posiciones y haga que se mueva un poco el panorama y que a la gente más competitiva anime a utilizar listas nuevas. Sí, mira, yo pienso, por ejemplo, es una conversación que he tenido con Torres, la lista de la última alianza, por la regla especial que tienen los de que cuando los cargan al 6 te hacen una herida automáticamente, de igual la defensa. Claro, así tal y como está redactada, una configuración muy estándar, muy meta de esa última alianza, a Isildur con su anillo, 6 como mucho, numeroneanos con lanza y escudo, y el resto en elfos. En elfos con su capitán elfo. Claro, se hace así para optimizar esa regla, para explotar esa regla. Al final, 30 elfos, tras muchos turnos de combate, son muchas veces a los que les vas a cargar y te pueden bajar fácilmente 10 miniaturas, sobre todo contra ejércitos de horda. Solo por esa regla, sin haber tenido que combatir y sin sufrir nada, ¿no? Claro, algo que comentábamos Torre y yo, que una opción para tocar un poquito esa regla que está tan fuerte es que la lista, o sea, es que sí, la lista te exija que iguales números de numeroneanos y de elfos para que esté más compensada. Claro,
modificaciones así, es verdad que tocarían. Que tú estás- Pero es verdad que no nos encontramos nada. Pues nada, yo creo que por ahora podemos dejar este repasito a las facts que hemos tenido en agosto. Cosas interesantes. Tampoco creo que vayan a cambiar muchísimo el meta, pero ahí se quedan. Algunas cosas que hacían falta. En mi opinión, otras se han quedado en el tintero, es cierto, pero es lo que dice Javi, es que quizás sería cometer un cambio demasiado profundo, ¿no? Y al final, con el sistema actual que tenemos de confección de listas, siempre va a haber gente a disgusto. Yo creo que en febrero del año que viene puede ser el momento de Suladan, puede ser cuando finalmente le pongan combate 8 y defensa 6, y yo creo que puede ser el día. Yo creo que puede ser el día, tengo fe, y será el momento en el que el sur se alce de nuevo, porque lo que es ahora va a ser que no. En fin, quiero agradecer a don Javi Portillo, nuestra tercera pata, que haya estado aquí con nosotros en este repaso apresurado. Javi, muchas gracias Nada, por esta y por todas las demás. las gracias a vosotros, como siempre. Yo encantado de dejarme caer por aquí, cada vez que vosotros queráis. Y Mario, ¿qué decir? Aportando tu sabiduría siempre. Pues una vez más intentándolo, ¿no? Habrá gente que diga, jo, qué listo, y habrá gente que diga, qué pesado. Espero que todo el mundo se quede entre medias. Yo, por mi parte, espero también lo mismo, que el punto medio siempre es lo más deseable. Y por lo demás, pues ya sabéis, esperamos vuestros comentarios, apreciaciones, críticas, amenazas, ¿por qué no? Alguna de vez en cuando puede estar bien. Y nos seguimos escuchando y viendo en el próximo vistazo a la piedra evidente.